Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. A nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología, le damos la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento por estar nuevamente acompañándonos en esta serie de webinar que ya completamos un número importante desde el comienzo, que fue en el mes de abril. Hoy día queremos desarrollar la primera de las webinars en relación al tema de amiloidosis cardíaca. Tengo el honor de presentar a dos destacados especialistas en esta enfermedad, los cuales voy a leer un poco de su currículo. En primer lugar, quiero presentar al doctor Jorge Jalil Milad. El doctor Jalil es profesor titular de Medicina de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la División de Enfermedades Cardiovasculares. Pertenece a los laboratorios de cardiología y de cardiología molecular, investigador clínico en áreas de remodelado cardíaco, falla cardíaca e hipertensión arterial. Es el presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión de periodo 2020-2022 y además es investigador del Anillo Centro para el Desarrollo de Nuevos Antihipertensivos, CENDI. El doctor Jorge Jalil va a dar la primera conferencia en relación a amiloidosis cardíaca, conceptos clínicos actuales. A continuación, el segundo expositor será el doctor Jaime Álvarez Gordo. El doctor Álvarez es cardiólogo especialista en imágenes del Hospital del Salvador y además es jefe de la unidad coronaria de Clínica Pupa. El doctor nos hablará de experiencia en el diagnóstico clínico y ecocardiográfico de amiloidosis cardíaca. Como ha sido habitual, en la parte inferior de su pantalla encontrarán dos botones que son lo importante. Uno que es el para chatear cuando nos quieran mandar algún tipo de mensaje, algún tipo de pregunta. Y el otro que es de preguntas y respuestas, que les recomiendo que dejen ahí todas sus inquietudes que quieran ser contestadas por los especialistas. Al término de las dos conferencias vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas. Dicho todo esto, entonces voy a dejar con ustedes al doctor Jorge Jalil, que nos va a hablar de amiloidosis cardíaca, conceptos clínicos actuales. Doctor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y con el doctor Álvarez sobre este tema que voy a compartir pantalla para no retrasarnos y voy a hablar yo de conceptos clínicos actuales en relación a esta enfermedad. Y voy a contar un cuento, no es un cuento, una experiencia. Cuando era residente de cardiología, tuvimos la oportunidad de enfrentarnos por primera vez a una cardiopatía amiloidea, una mujer joven de 45 años que llegó por falla cardíaca, con antecedentes de sus padres y un hermano fallecido en ese momento por cardiopatía no precisada, estamos hablando de los años 80, un electrocardiograma y ecocardiograma que fueron sugerentes de amiloidosis, función renal disminuida, sin proteinuria, y una electroforesis sin un PIC monoclonal. En ese momento, en ese entonces, las biopsias renal y rectal fueron negativas para amiloides y se decidió hacer una biopsia endomiocárdica que fue positiva. Esta paciente se deterioró progresivamente y falleció después de 8 meses sin tener oportunidad de precisar bien su diagnóstico, nada más que por la biopsia cardíaca que fue positiva para amiloides. Voy a concentrarme en 3 aspectos: los tipos de amiloidosis, algo que son las banderas de alerta para el diagnóstico, banderas rojas llaman en el mundo anglosajón, y cómo estudiar un paciente con amiloidosis cardíaca. Esta es una enfermedad que se desarrolla cuando una proteína nativa se pliega de forma anormal en monómeros que son inestables, que se van agregando y forman estas fibrillas, que se van depositando en el intersticio
y van alterando e infiltrando la función de los órganos. Hay dos formas más frecuentes de amiloidosis cardíaca. En toda esta presentación, amiloidosis cardíaca va a aparecer como AC. Y las dos formas son por cadenas livianas, una proteína monoclonal anormal, y por transtirretina, que hay una forma que es silvestre, WT o wild type en inglés, y una forma mutante genética, de transmisión genética. ¿Cómo se desarrolla? Estas dos formas, tanto la por cadenas livianas como la por transtirretina, bueno, estas cadenas de inmunoglobulina mal plegadas a partir de células plasmáticas, en el caso de la por cadenas livianas, y que puede ser la más frecuente, más o menos hasta el 5 a 13% de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y la que es por transtirretina, que esta es una proteína que se sintetiza en el hígado, antes se le denominaba prealbúmina, y transporta la tiroxina y una proteína que fija el retinol, esta transtiretina. Aquí hay un gráfico, una figura de las dos formas, la forma, digamos, por cadenas livianas, producida por células plasmáticas, estas inmunoglobulinas inestables porque son anormales, se desdoblan y van formando estas fibrillas de amiloides. Por otro lado, la transtiretina en determinadas condiciones, por mutación, hay como 130, o también procesos asociados a la edad, también, que no se conocen bien, se disocia. Esto es un tetrámero que se disocia y se malpliega para formar esta fibrilla. Aquí lo vemos en una forma mejor. Estas son las fibrillas de amiloide que se van produciendo por estos, en el caso de las cadenas livianas que son anormales, ya se van produciendo estos protofilamentos y la fibrilla que se va depositando acá, como la vemos en el intersticio. Y en la por transtiretina, bueno, esta proteína que normal, que es el tetrámero, se desdobla en dímeros que después se disocia en moléculas más pequeñas que se malpliegan y se empiezan a doblar y a formar estas fibrillas que se depositan en este caso en el miocardio, produciendo infiltración y produciendo toxicidad también. Vamos a hablar de la amiloidosis primero por cadenas livianas. Básicamente viene de células plasmáticas con producción monoclonal de cadenas L, kappa o lambda. Es relativamente rara y progresiva y tiene una sobrevida muy mala, sin tratamiento menos de 6 meses, produciéndose una disfunción diastólica inicial con restricción miocárdica, una fisiopatología de restricción, y posteriormente un deterioro progresivo de la fracción de eyección. Se sabe que más o menos un 2 a un 8% de las personas mayores de 65 tienen hallazgos compatibles con gamopatías monoclonales de significancia indeterminada. Esto no significa amiloidosis cardíaca. Y aquí tenemos algunos datos epidemiológicos de esta amiloidosis por cadenas livianas. El momento promedio de su presentación es más o menos a los 63 años, y en un gran centro de derivación en inglés, más o menos dos tercios de las referencias son por amiloidosis por cadenas livianas. En Estados Unidos, la incidencia y prevalencia, la prevalencia es más o menos de 40 casos por millón de habitantes. Y hay varias gamopatías que pueden producir esta amiloidosis cardíaca. Las más importantes es el mieloma múltiple, que más o menos en el 10 a 15% de los pacientes se produce amiloidosis cardíaca. Y también hay una gamopatía,
latente en que el 7% más o menos progresa a amiloidosis en los próximos 5 a 10 años. ¿Ya? Hay otras formas más raras como la gamopatía monoclonal de significado incierto, que evoluciona, digamos, más lentamente, un 3% evoluciona a amiloidosis en los 30 años. Aquí hay una serie chilena de amiloidosis por cadenas livianas, que es la serie más grande pública acá en Chile, es del Hospital Salvador, de la doctora Peña y el doctor Álvarez también, en el cual estos pacientes, es una serie de 42 pacientes, con la mitad de ellos aproximadamente con compromiso cardíaco, edad media 65 años, y vemos que más o menos la mitad de estas amiloidosis, estas son amiloidosis, la mitad de ellas son amiloidosis cardíaca. Ahora, de todas estas amiloidosis, la mitad más o menos venía de mieloma en este caso, en el 44% lo que se llamaba primaria, o sea, gamopatías monoclonales de alguna significación, y asociada en un caso al linfoma no-Hodgkin. ¿Ya? Se hizo biopsia en este caso porque el diagnóstico es por biopsia en la amiloidosis por cadenas livianas. La otra forma es la forma por transtiretina, amiloidosis por transtiretina, que a su vez tiene una forma silvestre o salvaje, aquí abajo, ¿ya? Wild type, antes se le conocía como amiloidosis cardíaca senil, y está la forma hereditaria, que es autosómica dominante, que es por mutantes del gen de la transtiretina. Eso tiene implicancias porque también hay tratamientos relacionados con silenciar este gen. Esta proteína se puede infiltrar también en otros órganos, con mayor frecuencia en el sistema nervioso autónomo y periférico, dando manifestaciones, pero lo que da el pronóstico es el compromiso cardíaco, que es el principal determinante de la sobrevida. Y aquí las sobrevidas medias después del diagnóstico en pacientes silvestres, o sea, con la transtiretina silvestre, es de 3,6 años y 2,5 años en una de las mutaciones, esta que es la más frecuente. ¿Cómo se diferencian estos dos tipos de amiloidosis, o sea, de las transtiretinas? No hay una técnica fiable, ni clínica ni histológica, para diferenciar entre silvestre o mutada. Y se recomienda hacer secuenciación del gen para el diagnóstico definitivo cuando se ha confirmado una amiloidosis cardíaca por transtiretina. Aquí vemos el compromiso común de los tres tipos, cadenas livianas, mutante y silvestre de transtiretina, y vemos que las tres comparten el compromiso cardíaco, las tres comparten el compromiso neurológico y compromiso también del túnel del calpo por depósitos. ¿Ya? Aquí vemos cuáles son más específicas y cuáles tienen ambas, y por ejemplo, túnel carpiano tienen ambas, neuropatía periférica tienen ambas, es más frecuente en la por transtiretina, ¿ya? Por cadenas livianas solamente digamos, dan compromiso renal y hepático, no así por la transtiretina. También por depósito en el tendón del bíceps se puede romper, y esta es una manifestación bastante específica por transtiretina. Y cardiomiopatía dan ambas, ¿ya? Raquiestenosis también es importante porque es bien específica de transtiretina. La por cadenas livianas no produce raquiestenosis, que es bastante sintomática. Desde el punto de vista de los escenarios cardiológicos de la amiloidosis cardíaca por transtiretina, es interesante estos datos, porque, por ejemplo, se ha descrito que en estenosis aórtica degenerativa hasta el 16%.
en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada entre el 13 al 17%. En autopsias en general, en adultos octogenarios, una cuarta parte de ellos se ha encontrado depósitos de transtiretina en el miocardio. Y hasta un 5% de las miocardiopatías hipertróficas pueden, digamos, también coincidir con amiloidosis cardíaca por transtiretina. Aquí el escenario básico es la hipertrofia cardíaca anormal, con algunos escenarios más específicos. Algunas cosas que, como es una enfermedad multisistémica infiltrativa, las cosas que son bien específicas por depósitos en otros tejidos blandos, el síndrome de túnel del carpio, raquiestenosis, ruptura del tendón del bíceps y polineuropatía autonómica o sensorial, que es algunas de ellas. Hay algunos genotipos más frecuentes que otros. La forma más frecuente es esta valina isoleucina en posición 122 en poblaciones afroamericanas. El 3 a 4% de la población tiene esa mutación. Ya existen otras también. Y la forma de silvestre, que es la forma más frecuente de amiloidosis cardíaca en mayores con insuficiencia cardíaca. Hay mutaciones de esta amiloidosis por transtiretina que con más depósito en el miocardio y producen, por lo tanto, una miocardiopatía restrictiva, como la que mencionamos en población afroamericana, la valina I-122 por leucina, y otras que tienen más preferencia por depósitos en el tejido nervioso, y hay superposición de ellas. Aquí vemos las formas de presentación comparativas de amiloidosis cardíaca por cadenas livianas entre las décadas 5 y 9, un espectro bastante amplio. La silvestre habitualmente después de los 70 años por transtiretina, y las mutadas, variantes o mutadas, tiene un espectro amplio de presentación y puede aparecer entre la tercera y la octava década. Las por transtiretina, básicamente una predominancia en hombres. La cardiopatía amiloidea por cadenas livianas es equilibrada en ambos sexos. El pronóstico es bastante más malo en la por cadenas livianas, ¿ya? En pacientes con falla cardíaca avanzada 6 meses sin tratamiento, y existe una sobrevida de 2 a 6 años en la transtiretina silvestre y 3 a 12 años sobrevida media en mutada. Una cosa importante por esto es decir, bueno, ¿cómo pensar en esto? Lo primero es que hay que tratar de pensar, si uno no piensa en esto, no lo va a diagnosticar nunca. Es importante el diagnóstico precoz por cuanto han aparecido terapias ya que mejoran el pronóstico. En este momento está muy probado en las polineuropatías por TTR, y también ya hay buenos datos con cardiopatía amiloidea. Habitualmente el diagnóstico es bastante tardío en pacientes que tienen mucha sintomatología, han pasado por muchos doctores, y por lo tanto, y se estima que más o menos en la mitad de las amiloidosis cardíacas por transtiretina tiene un diagnóstico erróneo antes de. El diagnóstico más frecuente erróneo es el de cardiopatía hipertensiva. Acuérdense que en Chile por lo menos 3 de cada 4 personas sobre los 75 años son hipertensas. Los tratamientos no funcionan bien los
tratamientos típicos para la hipertensión y la falla cardíaca, los vasodilatadores en esta cardiopatía, y hay contraindicación de digoxina y antagonistas del calcio en pacientes con amiloidosis. Por lo tanto, un alto índice de sospecha es muy, muy importante. El diagnóstico de amiloidea, de cardiopatía amiloidea por transtiretina con insuficiencia cardíaca es la presentación más frecuente. Aquí hay una serie de 120 pacientes caucasianos que tenían un grosor de la pared igual o mayor de 12 milímetros y falla cardíaca con fracción preservada en el 13%. En ellos el 13% fueron amiloidosis cardíaca del tipo silvestre, predominantemente en hombres, como decíamos ya. En otra cohorte caucasiana, 76% hombres con grosor de la pared de 15 o más, el 7,6% ya de los sobre 55 años tenían esta forma mutada. Y si uno ve acá, ve que después de los 64 años hay un aumento casi de 10 veces digamos, la prevalencia. De manera que esta es una edad importante en términos, fíjense que entre los 55 y 64 en esta cohorte, 1,6% y después de los 60, 11%. ¿Ya? Banderas de alerta, o sea, cómo sospechar. En cualquier cardíaca hay aumento de los grosores que no está explicado en un ventrículo que es chico, no está dilatado. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tengan algunas características sugerentes, que tengan derrame, que tengan bloqueo AV, que tengan engrosamiento del tabique interauricular y de las válvulas, que la punta se contraiga bien. Una cosa importante es la discrepancia entre los grosores de la pared, como vemos acá en el eco, y los voltajes en el electrocardiograma. Más que los voltajes, la relación entre estos bajos voltajes, aquí los vemos en las derivaciones de las extremidades, en relación con el grosor del septum, y uno puede construir incluso relaciones entre grosor y voltaje. Se define como menos de 0,5 en las derivaciones de las extremidades, o menos de 1 milímetro en las precordiales, menos de 10 milímetros en las precordiales. También se ha usado el índice de Sokolov menos de 15 milímetros, o sea, 1,5 milivol o 15 milímetros. Nosotros lo usamos habitualmente para la hipertrofia con sobre 35. Aquí hay una serie de pacientes con amiloide, tanto por cadenas livianas como con transtiretina, y vemos acá en estos pacientes tienen bajos voltajes en las extremidades, 1/3, y un Sokolov de menos de 1,5, el 60%. Aquí se ve en esta misma serie lo más frecuente, y es parecido en los tres tipos, en los tipos por cadenas livianas y por transtiretina, la pobre progresión de onda R, el Sokolov menos de 15 milímetros, ¿ya? Los bajos voltajes en las extremidades también. Siguiendo con las banderas de alerta en un adulto mayor con hipertrofia asimétrica, concéntrica, inexplicable, especialmente en ausencia de hipertensión. Es una cosa que debe ponernos alerta. Siempre hay que considerar la posibilidad de una cardiopatía amiloidea de tipo silvestre. En un paciente anciano también con una gamopatía monoclonal no es necesariamente siempre atribuible a cadenas livianas. Hay que considerar también la posibilidad de gamopatía monoclonal de significación incierta. El estrés longitudinal es una cosa bien importante y parece que bastante específico, lo va a ver el doctor Álvarez, y aquí vemos un caso, una disminución global
pero conservada en el ápex. Se llama bandera japonesa o la cereza en la punta del corazón, ¿ya? La resonancia no es tan específica, pero muestra gran expansión del volumen extracelular en pacientes con hipertrofia, un realce tardío que es difuso, como se ve acá, fundamentalmente en el subendocardio y en el miocardio medio, y también lo que se llama un tiempo anormal de anulamiento de la señal miocárdica en la resonancia, o sea que no se lava porque se retiene. Otras banderas, bueno, pacientes que aparezcan con síndrome o tengan historia previa de síndrome del túnel del carpo bilateral o hayan sido operados en un hombre con fenotipo de miocardiopatía hipertrófica en el ESCO, muy sugerente de cardiopatía amiloidea de tipo silvestre. Aumentos mantenidos leves de las troponinas, porque esto se va depositando en el miocardio y va produciendo un daño progresivo. Son aumentos leves, pero mantenidos en el tiempo. Por último, ¿cómo estudiamos a estos pacientes? Si nosotros tenemos la historia, el electro y el ecocardiograma que sugieren amiloidosis, este es un esquema bastante reciente, también vemos que tenga sugerente de otros procesos infiltrativos. Bueno, lo primero acá es descartar que hayan cadenas livianas anormales, ¿ya? Que lo hacemos con electroforesis como inmunoficación en sangre y en orina, y también con determinación de cadenas livianas kappa lambda en sangre, ¿ya? Si hay cadenas livianas, vamos acá, si hay cadenas livianas, bueno, ahí hay que consultarlo con los hematólogos, porque esto es una gamopatía o es un mieloma. Hay que hacer también, en este caso, hay que hacer un diagnóstico con tejido y una biopsia habitualmente de tejido graso, y si no, de otros tejidos comprometidos, si existiera, por ejemplo, un mieloma con daño renal. Con la tinción de rojo de Congo hay tecnologías más nuevas, no disponibles en este momento en este país, como la caracterización tisular con espectrometría de masas, ¿ya? Y si esto es positivo, bueno, esta es una amiloidosis cardíaca por cadenas livianas. Si no, bueno, es improbable. ¿Qué pasa si no hay cadenas livianas? Ahí lo que se hace es una cintigrafía con pirofosfato, que es muy específica y es el diagnóstico no invasivo de amiloidosis cardíaca por transtiretina, ¿ya? Una captación importante en el corazón, eso lo van a ver bien en la próxima sesión, pero es patognomónica de amiloidosis cardíaca por transtiretina. En este caso, bueno, para diferenciar una de otra, hacemos en determinadas circunstancias, en determinados escenarios clínicos, una secuenciación de DNA para ver si hay o no hay alguna mutación. Aquí hay un esquema más simple en pacientes que estemos pensando por estas banderas de alerta, que tengan falla cardíaca o estas banderas de alerta o banderas rojas, y un grosor de 14 milímetros hacia arriba, en hombres mayores de 65, mujeres mayores de 70, pensar en cardiomiopatía amiloidea. En este caso, lo que hacemos, cintigrafía con pirofosfato y también determinación de cadenas livianas, como hablamos. También hacemos determinación de ProBNP, sobre todo en cadenas livianas, puede inducir directamente la secreción de niveles de péptido natriurético, y es un biomarcador tanto de respuesta, de progresión y de sobrevida.
Aquí hay un score que convoca ProBNP y troponinas cuando sobre un valor de corte, estudiado poblacionalmente, y cuando hay, digamos, está en etapa 1, o sea, no tienen el ProBNP está bajo y no hay elevación leve de troponinas, la sobrevida es de 2 años, la sobrevida media sin tratamiento, versus 3,5 meses cuando hay 2 marcadores, o sea, ProBNP alto y troponina elevada. Aquí vemos curvas de sobrevida en pacientes en que han disminuido el ProBNP, que son mucho mejores, una serie grande de 377 pacientes con cardiopatía amiloidea por cadenas livianas, versus los que incluso aumentan su ProBNP en el tiempo, la sobrevida, por lo tanto es un marcador de sobrevida, y este más reciente, un estudio más reciente, donde se ven los pacientes que, digamos, disminuyen su ProBNP, tienen una mejor sobrevida que aquellos que no reducen su ProBNP. Algunas cosas de la determinación de cadenas livianas es importante, electroforesis en plasma y orina con inmunofijación, y detectamos aquí la inmunoglobulina de origen clonal o la cadena liviana que es clonal, ¿ya? Y es lo más sensible para confirmar esta anormalidad clonal. Lo normal es que no haya un pic monoclonal. La determinación de cadenas livianas en el suero nos determina estas cadenas kappa y lambdas, y detectar niveles bajos de cadenas livianas de origen clonal, y tiene un valor más amplio, entre 0,26 y 1,65. ¿Ya? Esto es importante porque como cardiólogos vamos a tener que conocer un poco mejor estos tests para en qué condiciones pedirlo y cómo interpretarlo. Solamente una imagen de pirofosfato en el corazón, en una cardiopatía amiloidea por transtiretina, donde se ve captación del pirofosfato en el corazón y poco en el hueso. Eso es patognomónico, ¿ya? Hablábamos de que estas 3 formas de cardiopatía amiloidea, el pronóstico ha cambiado por cadenas livianas, depende de la etapa, o sea, y los biomarcadores son importantes. Existen, digamos, tratamientos más específicos, terapias antiplasmocitos normales, y también se puede llegar, cuando eso ya se ha suprimido, a un trasplante de médula ósea. Existen terapias más novedosas también para la amiloidosis cardíaca por transtiretina, que han demostrado muy buen efecto en lo que es la polineuropatía, y también buenos efectos en la cardiopatía amiloidea. Por lo tanto, esta es una pregunta. Bueno, ¿hay tratamiento para la cardiopatía, la amiloidosis cardíaca por transtiretina? Tradicionalmente el tratamiento ha sido diurético y espironolactona, como la paciente que mostramos al principio, y eventualmente trasplante de corazón, y en algunos casos de pacientes con mutaciones, trasplante hepático, porque ahí se produce la transtiretina. Pero actualmente hay tratamientos innovadores en etapas avanzadas con resultados bastante promisorios. Básicamente estabilizadores de estos monómeros de la transtiretina. Uno de ellos es tafamidis, tal diflumisal, ¿ya? Existen también silenciadores del gen de la transtiretina que se están usando. También se ha usado degradadores de estas fibrillas. Aparentemente la doxiciclina tendría algún efecto, y antes ya para ir cerrando, algunas cosas que uno tenía en mente tradicionalmente hace muchos años, y cómo han cambiado las cosas. Bueno,
que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad rara. Eso no es tan así, y la amiloidosis cardíaca por transtiretina, particularmente la silvestre, no es infrecuente. Antes se decía que la cintigrafía diagnosticaba la amiloidosis cardíaca. Bueno, lo que actualmente se sabe es que diagnostica la amiloidosis cardíaca por transtiretina, pero no por cadenas livianas. Que la amiloidosis cardíaca producía bajos voltajes en el electro. Eso es más importante, integrar esos bajos voltajes con el grosor de la pared medida por imágenes. El eco es lo más utilizado para hacer una relación entre el voltaje y la masa. La biopsia de masa también sabíamos que era muy sensible para detectar hasta amiloidosis por cadenas livianas. Tiene una sensibilidad del 80%, 45% en transtiretina por cadena, digamos, mutada, y muy poca en silvestre, ¿ya? Y la otra cosa era que no era tratable, y lo que, bueno, ahora sabemos que ambas formas tienen tratamiento. En conclusiones, no olvidar estas banderas de alerta, estas banderas rojas para el diagnóstico. Segundo, que la amiloidosis cardíaca, particularmente la por transtiretina silvestre, una etiología importante, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es más prevalente de lo que se pensaba antes, que se puede diagnosticar en forma no invasiva con scintigrafía en ausencia de proteínas monoclonales. Esto es muy importante, descartar que haya proteínas monoclonales, pero la amiloidosis cardíaca por cadenas livianas sí requiere biopsia. El estudio con electroforesis de proteínas e inmunofijación en plasma y orina y determinación de las cadenas livianas de ProNB, de troponina y función renal son importantes para evaluar un paciente por amiloidosis cardíaca por cadenas livianas, porque tienen, digamos, una relación con el pronóstico y con la respuesta a tratamiento. Y no olvidar que existen tratamientos emergentes para estabilizar o para silenciar transtiretina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jalil. Vamos a pasar a la segunda conferencia a continuación. Como les decía, el doctor Jaime Álvarez Gordo nos va a presentar su charla titulada Experiencia en el diagnóstico clínico y ecocardiográfico de amiloidosis cardíaca. Jaime, por favor. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Para nosotros es muy importante este diagnóstico, esta patología, poder presentarla con Jorge y Teresa. Estamos haciendo algunos proyectos de investigación, así que es un tema que espero poder motivarlos harto en el estudio. Vamos a compartir la pantalla. Empecé mal. Creo que ahí. Ya. Bueno, espero que estén viendo y que esté bien compartida la pantalla. Se ve bien. Impecable. Bueno, les voy a hablar un poco de la experiencia del diagnóstico clínico y ecocardiográfico en amiloidosis cardíaca. Yo primero que nada tengo conflictos de interés. He participado en actividades organizadas y financiadas por Pfizer, específicamente con amiloidosis por transtiretina. Actualmente tenemos un proyecto de investigación que va a ser financiado por Pfizer y que va a ser apoyado por la Sochicar. Y yo creo que mi principal conflicto de interés en este caso es que tengo una mirada ecocardiografística e imagenológica que se van a dar cuenta durante la presentación. Primero que nada agradezco salir de este escenario por 5 segundos. Yo creo que todas las personas que están viendo esto han sufrido con el coronavirus y agradezco poder hablar algo que no sea en relación a coronavirus. La etimología de la palabra amiloidia significa sin molino. De ahí deriva la palabra almidón, que se puede moler sin utilizar un molino.
Y la característica del almidón es que es un cristal que tiene birrefringencia, que se tiñe con lugol. Esto viene de épocas descrito por Rudolf Virchow en el siglo XIX, y fue descrita como una degeneración seria o enfermedad lardácea por Rokitansky en 1842. Esta relación proteica del año 1859 fue establecida. Para que se hagan una idea un poco de la amiloidosis, yo pongo esta diapositiva para mostrar un poco lo que era la moneda en los años 60 y lo que era un teléfono, que a mí me tocó vivir de esos teléfonos, no soy tan viejo, pero me tocó vivir. Y en esa época, en el año 60, en el Diccionario de Términos de Ciencias Biomédicas de Editorial Salvat, se hablaba que el amiloide era una infiltración de elementos anatómicos con una materia particular, la lardaceína, sustancia amiloidea reconocible por la reacción con el yodo, que ataca varios órganos a la vez y inicia un trastorno de la función nutritiva y se observan muchas caquexias. O sea, esta enfermedad está presente desde hace bastante tiempo. Ahora, ¿cómo estudiarlo en un grupo? Yo les puedo decir que lo principal es armar un equipo. Esta es una patología que no puede manejar solo un cardiólogo, tampoco la puede manejar solo un hematólogo. Esto es una patología poco comprendida, poco reconocida, poco sospechada, inadecuadamente estudiada, con técnicas difíciles y diagnóstico difícil. Esta patología debe tener un trabajo en equipo como vendría a ser un heart team. Esto son las guías de consenso de la Sociedad Americana del año pasado. A mí me gustó particularmente esta guía, fundamentalmente porque orienta a lo mismo que Jorge también ya mostró, que la idea es partir con el diagnóstico, ya sea por síntomas, electrocardiograma y ecografía, que son probablemente la base en la mayoría de los centros, asociados a biomarcadores. Si se tiene disponibilidad de cardioresonancia también puede ayudar. Una vez que tenemos estos elementos diagnósticos, el primer paso es hacer estudio con las cadenas livianas. ¿Por qué razón las cadenas livianas? Porque en primera instancia eso nos va a determinar que vamos a poder dividir en dos el grupo entre los pacientes que probablemente tengan una amiloidosis de cadenas livianas y los que sean por transtiratina. Ahora, esto no es claro y oscuro. Cuando yo vi la primera vez este algoritmo dije, fantástico, pero resulta que más o menos el 40% de las ATTR puede tener cadenas livianas presentes, y lamentablemente hay amiloidosis por AL que no tienen cadenas livianas en el estudio por la inmunofijación y la cuantificación. Por lo tanto, es un diagnóstico que en términos prácticos sirve este algoritmo, sirve mucho para poder llegar a un diagnóstico, pero hay que entender que hay variaciones respecto a esto. Cuando el paciente tiene cadenas livianas, debe evaluarlo un hematólogo, se tiene que hacer una biopsia para poder empezar el diagnóstico. La mayoría de las veces se parte con biopsia de grasa, y eso se va a tinción de rojo Congo. El problema hay que la tinción con rojo Congo dice si es amiloidosis o no amiloidosis, no dice cuál amiloidosis. El estudio inmunohistoquímico, que puede tratar de diferenciar si es cadenas kappa lambda, la verdad es que no es ni tan sensible ni tan específico, y hay muchos reactivos para poder hacer esto. Entonces, no es tan claro tampoco y a veces no da la respuesta. En ese contexto, los pacientes con estos diagnósticos se puede hacer el manejo hacia abajo, y evidentemente si tiene cadenas livianas y la biopsia es positiva, el paciente debe ser tratado por hematólogo. Y en el caso de no tener cadenas livianas positivas, la cintigrafía es el elemento más importante en la actualidad para estudio. Un estudio realizado por Mauer, publicado en la New England el año 2018, por ahí por diciembre, mostró la utilidad del ATAC ATTR, logró demostrar primero que nada la efectividad del tratamiento con tafamidis, que es el fármaco estabilizador de los oligómeros, y además en estudios previos logró demostrar que el estudio con cintigrafía es equivalente a una biopsia endomiocárdica, o sea, es un estudio tremendamente específico. Algunos elementos que ya lo mostró Jorge, pero de cómo tratar de evaluar la amiloidosis AL, transtiratina o TTR mutada o familiar, y la verdad es que algunas cosas que son específicas, la senila habitualmente afecta el 95% de las veces al corazón,
la ATTR dependiendo de la mutación, y la L un 70%. Y evidentemente el pronóstico es muy malo cuando hay amiloidosis cardíaca. Ayudan en esto las biopsias de algunos órganos, el antecedente de túnel carpiano, la neuropatía, sobre todo la TTR mutada. Y hay algunas otras cosas que se pueden ver, por ejemplo, la proteinuria, que es muy importante. Nosotros en nuestro centro tenemos, el grupo lo incluyen nefrólogos, de hecho hay 2 nefrólogos, porque nos ayudan fundamentalmente a evaluaciones de síndromes nefróticos, biopsias renales, que también nos ayudan al diagnóstico. También tenemos neurólogos, especialistas en neuropatía periférica, porque esta entidad, sobre todo la ATTR mutada, genera una neuropatía que es muy similar a la neuropatía del diabético. Por lo tanto, son fundamentalmente alteraciones al calor y al frío, con electromiografías normales en estadios iniciales, y es tremendamente invalidante, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante reconocer esto. Cuando hay afectación de otros órganos, hepatomegalia, púrpura periorbitario, macroglossia, orienta evidentemente a que el cuadro es una amiloidosis AL. Este es un artículo publicado en la JACC recientemente, que es para los ecocardiografistas. Le aconsejo leerlo, es muy bueno, pero en el fondo lo que acá imitan a lo que son los red flags o las banderas rojas del diagnóstico clínico, estos son los red flags ecocardiográficos, vale decir, cuando el ecocardiografista debe alertarse y debe preocuparse porque el paciente tenga una patología amiloidea. Cuando encuentre hipertrofia con un patrón granular característico, cuando hay engrosamiento valvular, engrosamiento del septum interauricular, engrosamientos valvulares. Cuando hay un llenado restrictivo, eso evidentemente también es importante, y en la actualidad la verdad es que la mayoría de los equipos tienen la posibilidad de hacer estudio de deformación miocárdica, y eso es fundamental, el patrón de bandera de Japón que le mostraba Jorge para el estudio. También en este caso ponen el strain de aurícula, que es más bien de una marca de ecocardiografía, pero es algo que también se puede utilizar. Importante es tener en cuenta que la hipertrofia en la amiloidosis no es hipertrofia. La masa muscular está normal, lo que tiene es un aumento, una expansión del espacio intercelular. Lo que hay es una acumulación de la fibra en el intersticio. Y es por eso que en este caso la cardioresonancia es tremendamente útil en el cálculo de lo que se llama el volumen extracelular, que es básicamente comparar antes y después del gadolinio, cuánto gadolinio quedó atrapado en relación al hematocrito. Y eso puede, con un porcentaje, puede determinar si está expandido el volumen extracelular. Esto ha sido estudiado en pacientes hipertensos, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y en pacientes con amiloidosis. Y tiene una muy buena correlación. Eso se hace así con medidas paramétricas, que son el T1 mapping, T2 mapping. El T2 mapping también ayuda a evaluar en los subtipos de amiloidosis para ver si hay presencia de edema o no, que eso también nos puede orientar. Las amiloidosis por cadenas livianas normalmente generan mucho edema, y las amiloidosis por transtiretina no, ¿ya? Básicamente porque no hay un daño citotóxico, los oligómeros de la prealbúmina se depositan en el intersticio, pero no generan un daño citotóxico, y las cadenas livianas sí. Este es un estudio que a mí me gustó mucho, publicado en el año 2017, y que este estudio lo que hicieron es comparar 100 pacientes, 40 pacientes con amiloidosis, 40 pacientes con miocardiopatía hipertrófica y 20 hipertensos. Pero tenía una particularidad: tenían que tener el septum menor a 16 milímetros, vale decir una hipertrofia moderada, y la fracción de eyección tenía que estar preservada. En estos casos los compararon, le hicieron estudio con strain, le hicieron cardioresonancia y les hicieron biopsia. ¿Y qué se dieron cuenta en este estudio, que es extraordinariamente bueno? Que los pacientes con hipertrofias menores a 16, vale decir hipertrofias moderadas, el principal indicador para poder hacer el diagnóstico de amiloidosis era la relación de la fracción de eyección con strain. ¿Qué es lo que ocurre en la amiloidosis? Básicamente que este depósito extracelular en el intersticio genera un aumento de la rigidez de la pared, y eso altera significativamente la deformación longitudinal antes que caiga la fracción de eyección. Normalmente cuando nosotros calculamos la deformación del miocardio, si lo multiplicamos por 3, eso debería ser la fracción de eyección. En este caso esa relación es 4 veces, o sea, cae mucho más el strain que la fracción de eyección. Y eso nos sirve tanto para los pacientes que tengan hipertrofia moderada o para los pacientes que tengan también fracción de eyección preservada. Por lo tanto, este elemento diagnóstico para nosotros es vital.
y el comportamiento de esto es distinto en la miocardiopatía hipertrófica que en la cardiopatía amiloidea. Por lo tanto, es un elemento diagnóstico, por eso nos tenemos dentro de los red flags ecocardiográficos, tenemos el patrón de bandera de Japón, la relación de la fracción de eyección con el strain global longitudinal más de 4, 4.1 en realidad, y también lo que llamamos el apical sparring, que es, vale decir, la deformación de los segmentos basales respecto a la punta, que viene a ser lo mismo que la bandera de Japón en el mapa polar de la ecocardiografía. Este otro estudio es más reciente, es muy importante, fue publicado ahora en abril, y es importante porque utilizó estos 3 grandes centros de amiloidosis, ya lo mencionó Jorge, el Gran Centro de Derivación de Amiloidosis de Reino Unido, que acá compartió 899 pacientes. También se utilizaron pacientes de la Fundación Toscana de Pisa, Italia, y pacientes de Madrid. Y en estos casos hicieron pacientes con amiloidosis cardíaca conocida y pacientes que no tenían la amiloidosis cardíaca conocida, pero tenían un fenotípico hipertrófico. Pacientes que le encontraban hipertrofia en la ecocardiografía y querían tratar de estimar, en el fondo, mediante ecocardiografía, comparando con todas las técnicas posteriores, con scintigrafía, resonancia y biopsia, qué diagnóstico tenía el paciente. Y esto lo compararon y se dieron cuenta que los pacientes que, haciendo este score, que lo que hacen es medir el grosor relativo de la pared posterior, que es una medición relativamente fácil para un ecografista, porque la relación del grosor del septum, la pared posterior y el diámetro ventricular, la relación E', que es el llenado del ventrículo, el TAPSE, que es el movimiento del anillo tricuspidio, y el strain global longitudinal. Con eso hacían este score, y cuando tenía más de 5 puntos, tenía una alta especificidad, 95-100%, pero una baja sensibilidad. En los pacientes con el fenotipo hipertrófico ocupaban algunos de estos elementos, pero también agregaban lo que era el apical sparring, la relación entre el strain de la base y la punta, y también lograban altos niveles de especificidad. ¿Qué es lo que viene a determinar esto? Aquí en esta corte habían pacientes con amiloidosis ATTR y AL, no eran de ambos subtipos. Y la verdad es que lo que viene a decir que en primera instancia, y es lo que yo he dicho contra viento y marea en todo curso que he estado, en la actualidad la ecocardiografía moderna debe incluir el estudio con strain para poder tener una caracterización de lo que es la fibra miocárdica. La función de bomba, como dice el doctor Lowenstein, o de cámara que se ve con la fracción de eyección, no es suficiente para poder establecer qué es lo que está ocurriendo en el ventrículo. Y este estudio, como estaba correlacionado con resonancia, ahí pueden ver lo que son los valores del volumen extracelular, y lo que estaban comparando fue qué es lo que ocurría ecocardiográficamente con la expansión extravascular en la cardioresonancia. Se dieron cuenta que cuando caía la fracción de eyección y caía el TAPSE, ya tenía un volumen extracelular elevadísimo. Normalmente esos volúmenes extracelulares se alcanzan en la amiloidosis por trantiretina. Las amiloidosis AL normalmente no alcanzan a llegar a esos valores. Estos son las terapias que existen para la amiloidosis por trantiretina y por las cadenas livianas, y la verdad es que ya esto lo habló un poco Jorge, pero en el caso de la amiloidosis por cadenas livianas, fundamentalmente está la lenidomida, está el bortezomib. Ojo que el GES84 es de mieloma múltiple, incluye la amiloidosis por cadenas livianas, por lo tanto el bortezomib, en el momento en que este GES esté disponible, probablemente va a estar disponible en todos los centros. Bortezomib antiguamente era bastante caro hacer una quimioterapia con este fármaco, pero la verdad es que en la actualidad bajó enormemente el precio y es algo bastante accesible para la mayoría de los centros. Y la amiloidosis por trantiretina tiene estos agentes que son fundamentalmente estabilizadores y los agentes inhibidores. Y en este momento el que fue aprobado por la FDA y que tiene muchísimas utilidades es el tafamidis. Este es un algoritmo ahora reciente también del consenso americano de amiloidosis cardíaca, y acá ¿qué les quiero mostrar? Que cuando hay una amiloidosis por ATTR confirmada, el diagnóstico se hace primero, el tratamiento de la falla cardíaca es fundamentalmente en base diurético y de espironolactona, pero también ya consideran los agentes modificadores de la enfermedad. Y acá está fundamentalmente si está la presencia de neuropatía o no hay neuropatía, viene a incluir el tratamiento con tafamidis. Y también esto hace un tiempo tuve en una reunión intersedes, les hice la pregunta de qué paciente le instalaría un desfibrilador,
y qué pacientes trasplantarían en amiloidosis, porque eso en centros de gran volumen en Reino Unido se hace. No es lo habitual, hay un seleccionado grupo de pacientes, pero hay que considerar que los pacientes con el pronóstico actual del tratamiento de la amiloidosis pudiesen llegar a ese nivel de ser tratados con desfibriladores y trasplante cardíaco. La sobrevida y la mortalidad de los pacientes con amiloidosis AL y ATR sin tratamiento, evidentemente ustedes pueden ver que al corto plazo la amiloidosis AL es fatal, por eso la sobrevida son 6 meses, y la amiloidosis ATTR es un poco más prolongada, 2 a 4 años. Sin embargo, cuando hay tratamiento, se modifica la curva de mortalidad, por lo tanto el tratamiento, independiente de que lo tengamos disponible o no, hay que saber que existe y que al utilizarlo puede ser beneficioso. Les quería mostrar la curva que tenemos en el gráfico a la derecha. Esa viene del trabajo que mostró Jorge, y la verdad es que la sobrevida que nosotros hemos tenido en la amiloidosis AL en nuestro centro, que incluían 2 centros más, ha sido bastante mala. Nosotros esperamos ahora para el Congreso de Cardiología mostrar otra experiencia también en relación a la visión ecocardiográfica, pero y fundamentalmente el problema que hemos tenido es en el trabajo en equipo y en identificar a los pacientes precozmente. Ahora, como la idea no es solo hablar y mostrar gráficos, y como soy experto en imágenes y en ecocardiografía, les voy a dejar algunos mensajes y algunos 6 casos clínicos que me ha tocado vivir y sufrir en mi centro, y en algún otro centro también que trabajo. Lo primero que les tiene que quedar en claro es que la amiloidosis se debe reconocer rápido y estudiar rápido. Esto no da tiempo, ¿ya? Este es el primer caso que a mí me motivó a estudiar amiloidosis en el hospital. Fue un paciente de 84 años, y digo fue porque falleció. Ingresó con un bloqueo AB completo, se implantó un marcapaso, lo dieron alta sin incidente, y a los 9 meses ingresa por un tromboembolismo pulmonar. En relación a este tromboembolismo pulmonar, le solicitaron una ecocardiografía. Cualquier persona que esté escuchando, que esté viendo esto, que es una ecocardiografía típica de amiloidosis, que este patrón granular severamente hipertrófico, tenía 20 de pared posterior, 19 de septum, un llenado restrictivo, derrame pleural, derrame pericárdico. Esto es una amiloidosis por ecocardiografía que en este setting no se necesita una técnica de formación para hacer el diagnóstico. Y evidentemente que uno cuando está haciendo esta ecocardiografía, ¿qué es lo que primero que se le viene a la cabeza? La verdad es que esto. Lamentablemente estos pacientes tienden a fallecer rápidamente. Este paciente en particular, hicimos el estudio, alcanzamos a hacer la electroforesis de proteínas, había quedado en un área quirúrgica, pidieron evaluación a cardiología y hematología, lo dieron de alta, no llegó a ninguno de los 2 controles, falleció 2 semanas después de la hospitalización. 2 semanas. El patrón del strain, que en este caso uno podría decir que está de más, era característico. Ahí tienen que mantiene la deformación en los segmentos apicales y se disminuye severamente los segmentos basales. Y tenía la relación que les comentaba de fracción de eyección para strain global longitudinal de 5.4, que es superior a 4. Sin embargo, el paciente tenía un ecocardiograma previo que había hecho por un colega que trabaja en nuestro centro, que es el que tiene más experiencia en ecocardiografía. Y si ustedes ven esta ecocardiografía sin ver el llenado, uno diría, bueno, no está tan mala la ecocardiografía, o sea, tiene poca hipertrofia, tenía creo que 12 de septum, perdón, y tiene un llenado que es más bien, que es claramente restrictivo. Entonces uno, viendo este examen, que esta fue la ecografía que se hizo cuando el paciente venía con el bloqueo auriculoventricular para el implante marcapaso. Y resulta que lo postprocesamos después, y la relación de fracción de eyección era 4.15, y ahí pueden ver la bandera de Japón, y más encima con una sonrisa en el centro diciendo, no me hicieron el diagnóstico de amiloidosis a tiempo. Lamentablemente este paciente falleció. Este es un caso 2, el segundo caso que es más reciente. Es un paciente que fue evaluado y derivado por el odontólogo, ahí les muestro las fotos, esto fue con autorización del paciente, pero el odontólogo se dio cuenta que tenía el labio engrosado y tenía macroglosia, el odontólogo. Y lo derivó primero al médico general, evaluó que el paciente tenía disnea, de 1 año de evolución, hace un mes ya era intolerable la disnea, y la verdad es que lo derivaron para eso. En ese contexto se le pidió un estudio ecocardiográfico para poder, y exámenes generales.
Ahí pueden ver el electrocardiograma, tenía un PR prolongado, un hemibloqueo izquierdo anterior, tenía criterios de bajo voltaje y un crecimiento de la aurícula izquierda probable. De los exámenes de laboratorio, tenía una DHS de 63 en milímetros por hora, tenía aumento de la fosfatasa, y tenía una disrelación entre la albúmina y las proteínas totales. Cuando le hicieron el ecocardiograma también en este caso fue muy característico de amiloidosis. Ustedes pueden ver que tiene 18 milímetros del septum, 15 la pared posterior. Les voy a mostrar las imágenes que son francamente extraordinarias, y ustedes pueden ver que tiene el mismo patrón al strain de amiloidosis, con un llenado restrictivo. Hasta ahora el diagnóstico estamos bastante bien. Se le hizo estudio con cardioresonancia, y la cardioresonancia mostró lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, que el paciente tenía una FEBI conservada, que tenía aumento de los grosores, que no era tanto como en la ecocardiografía, acá los grosores fueron menores, pero tenía un realce tardío difuso subendocárdico que comprometía el ventrículo izquierdo, derecho, válvulas y septo interauricular. Y al hacer lo que se llama el look locker, que es en el fondo el paso, cuando el tiempo en el cual se anula el ventrículo, la verdad es que seguía, en el fondo es el tiempo en el cual uno espera que el ventrículo se ponga más negro y pierda el gadolinio y se diferencia con el color de la sangre. La verdad es que eso no ocurre nunca. Y con eso se hizo el diagnóstico de amiloidosis. Una pregunta para el público, que en este caso, ok, esa es amiloidosis. La pregunta es, ¿qué tipo de amiloidosis es? Faltan exámenes, ¿no? En este caso, la cardioresonancia ayuda al diagnóstico o al pronóstico, porque en términos prácticos, si ustedes me preguntan, la ecocardiografía fue bastante categórica, el electrocardiograma fue bastante categórico, pero la cardioresonancia tiene un rol acá. Pero en este caso es discutible, uno puede hacer algún grado de diferenciación con las medidas paramétricas, con el T1 y el T2 mapping, para saber si efectivamente orienta hacia una amiloidosis por trantiretina o si es una amiloidosis por cadenas livianas. Pero un paciente con VHS elevada, con clara disrelación albúmina proteica, la verdad es que demasiado y con aumento de volumen peribucal con macroglosia, es muy poco probable que ese paciente hubiese tenido amiloidosis por transtiretina, sino que era más bien una amiloidosis por cadenas livianas. Y en este caso se hizo la biopsia, que fue positiva para amiloidosis, le hicimos el estudio por cadenas livianas, que fue positivo, la inmunofugación en nuestro centro no pudimos hacerla, pero basta con el diagnóstico de la relación kappa-lambda, más la biopsia, y el paciente, increíble, esto fue en plena pandemia, y literalmente lo llevé de la mano a la biopsia cutánea y a las cadenas livianas, y pudimos en una semana partir con la quimioterapia y está vivo. Esta es una urgencia. O sea, si ustedes me preguntan, derivar a un paciente así, que vaya por un sistema a través de policlínico, que se derive a un servicio público, este grupo de pacientes en esta situación se debería hospitalizar o activar la máxima urgencia posible. Segundo mensaje, sospechar siempre. ¿Ya? La amiloidosis, si uno, como decía Jorge, si no la sospecha, pasa de largo. Esta es una paciente de 68 años que tenía antecedente de túnel carpiano bilateral, un tumor de tiroides, ingresó para una biopsia de la tiroides de nuestro centro. Llegó al pabellón, le hacen la biopsia y presenta una taquicardia ventricular, por lo tanto la sacan inmediatamente, le alcanzaron a hacer la biopsia y la mandaron inmediatamente a la unidad de tratamiento intensivo. De la unidad de tratamiento intensivo, la verdad es que encontraron a la paciente estable y le pidieron un ecocardiograma, y esta era la ecocardiografía que le hicieron. Se la hizo un colega que tiene mucha experiencia, le llamó la atención la deformidad de los segmentos apicales versus los basales, que para eso hay que tener, yo digo, ojos de strain en el fondo, porque el colega tiene mucha experiencia, y vio a la paciente que tenía equimosis periorbitaria. Entonces inmediatamente dijo, equimosis periorbitaria, una hipertrofia leve, pero alteraciones de la deformación, esto probablemente es una amiloidosis. Se hizo la FEBI por 3D, estaba preservada, el electrocardiograma mostraba patrón de pseudoinfarto, QS de 1 a B3, sin criterio de bajo voltaje. Y la relación de fracción de eyección con estrés global longitudinal no dio el valor que nosotros esperábamos. Evidentemente, en este caso, el strain nos llevó por el desvío, quizás la ventana no era muy buena, el seguimiento de la pared lateral y la pared anterior quizás no era muy bueno, pero como nos llevó por el desvío, estábamos en sospecha de qué es lo que había ocurrido con la paciente que hizo la taquicardia ventricular. La coronariografía fue normal.
Entonces llamamos al Chapulín Colorado y el Chapulín Colorado nos pidió una cardioresonancia, que se la hicimos, y la cardioresonancia fue categórica de amiloidosis cardíaca. Ahí tienen el mismo patrón de realce que les hablaba, subendocárdico, difuso, incluso mesocárdico en el septum, que compromete válvulas septum interauricular, por lo tanto el diagnóstico era amiloidosis. Y llegó el estudio histológico, la relación kappa-lambda que tenía este paciente era de 0.017, acuérdense que la relación normal está entre 0.26 y 1.65, por lo tanto tenía un aumento bastante importante, bueno, en este caso de lambda, y la biopsia tiroides mostró, en el cuadro superior se ve la tinción con rojo Congo, y abajo la birefringencia, que es el típico color manzana, que muestra en el fondo el amiloide en la biopsia, y el estudio inmunohistoquímico, que en este caso también fue concordante con un infiltrado lambda. Tercer mensaje: no es fácil distinguir ATTR de AL, es tremendamente difícil. Este es otro paciente de 64 años con antecedente de hipertensión e insuficiencia cardíaca, que llegó específicamente en realidad al Instituto Nacional del Tórax. Había tenido múltiples hospitalizaciones, este paciente venía de la séptima región, tenía electroforesis de proteínas normal, una biopsia de médula y mielograma normal, tenía NT-proBNP de 3540, troponina normal y la creatinina ligeramente alterada. Ustedes pueden ver en el electro, mismo patrón, pseudoinfarto, Q de 1 de 3, con quizás criterio de bajo voltaje en las extremidades, no en las derivaciones precordiales. Tenía hipertrofia que está entre leve a moderada, más bien moderada, en la ecocardiografía, con un strain característico. Este paciente se le hizo biopsia endomiocárdica, que fue positiva para amiloidosis cardíaca, y se le hizo biopsia de la grasa abdominal, que fue negativa para amiloidosis. La amiloidosis por cadenas livianas característicamente genera compromiso sistémico y afecta la grasa abdominal. Este paciente no tenía compromiso de esa grasa abdominal. No obstante, las cadenas livianas, la relación kappa-lambda estaba alterada, tenía 0.09. Por lo tanto, es un paciente que nos dice, tiene cadena liviana positiva, tiene compromiso cardíaco positivo por amiloidosis, pero no tenía macroglosia, no tenía equimosis periorbitaria, no tenía compromiso de otros órganos. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos una cardioresonancia. Hicimos la cardioresonancia y la cardioresonancia nos mostró el mismo patrón de amiloidosis con este realce tardío difuso, esta dificultad de anular el ventrículo, la hipertrofia, y nos muestra esto que son las medidas paramétricas, que son estas imágenes en color, que nos está mostrando que tienen un volumen extracelular de 64%, que eso es muy típico de las amiloidosis por transtiritina, con un volumen extracelular muy, muy alto y con compromiso habitualmente biventricular, y tenía un T2 mapping que era bajo, menos de 55 milisegundos, por lo tanto no había edema, y por lo tanto lo más probable se trataba de una amiloidosis por transtiritina. Este paciente en particular lo evaluamos y dijimos, bueno, solicitemos una cintigrafía, si estamos diciendo que es por transtiritina. Tiene sí el defecto que el paciente tenía gamapatía monoclonal, por lo tanto, el estudio con gammagrafía debe hacerse en general en pacientes sin gamapatía monoclonal, pues genera alteraciones en la sensibilidad y la especificidad. Pero ustedes pueden ver que la captación miocárdica en este caso, la relación que hablaba Jorge de la captación cardíaca con la captación contralateral era 1.4 del score americano, tiene que ser de 1.5 hacia arriba, y lo que es el score de Perugini, que es comparar la captación del ventrículo con los huesos, la verdad es que no había un aumento significativo, era Perugini 1 o indeterminado. Por lo tanto, acá sugieren en esta cintigrafía que el paciente no tenía amiloidosis por transtiritina. En ese caso, ¿qué elemento diagnóstico? Si ustedes sí me preguntan en este momento, en este paciente, ¿qué tenía? Finalmente, yo creo que era una amiloidosis AL, finalmente. ¿Cuál fue el problema que hubo? La resonancia nos llevó hacia el lado probable de la amiloidosis por transtiritina, pero el paciente falleció a los 6 meses del diagnóstico. Por lo tanto, si a mí me preguntan en retrospectiva, nosotros tratamos en el grupo, lo analizamos y dijimos, bueno, ¿qué elemento diagnóstico necesitaríamos acá? Una espectrometría de masa, que no tenemos disponible en Chile. Por lo tanto,
dijimos, bueno, la otra alternativa es darle quimioterapia y probar, que era la alternativa que teníamos, pero el paciente, la verdad es que, como era del sur, no alcanzamos ni siquiera a poder rehospitalizarlo y darle el tratamiento, y falleció finalmente. Pero este es uno de los grupos, este es el paciente más complejo que hemos tenido, y la verdad es que me habría encantado haber podido tener biopsia, estudios con autopsia para poder lograr identificar qué subtipo de amiloidosis era. Cuarto mensaje, debemos buscar la TTR, ¿ya? Si ustedes no la buscan, la verdad es que el paciente no la vamos a encontrar. Esta es una paciente que recientemente me tocó ver en el centro de trabajo, de 81 años, hipertensa, diabética en tratamiento con losartán y espironolactona, tenía antecedentes de cirugía de túnel carpiano bilateral, 1 año de evolución de falla cardíaca y últimos 3 meses en capacidad funcional 3. Troponina elevada, muy elevada el ProNP, y la inmunofijación de cadenas livianas y pesadas de sangre, en sangre y orina no tenían una banda de precipitación. Si ustedes ven la radiografía de tórax, tremenda cardiomegalia. Si ustedes ven el electrocardiograma, QS de 1 de 3, característico de una probable amiloidosis. Y el estudio con strain era también característico para amiloidosis, con la relación de la fracción de eyección por el strain, y además con un llenado restrictivo con una E' de 17. O sea, estos diagnósticos están. Esta paciente a nosotros nos ingresó en plena pandemia, y la verdad es que justo fue casualmente después de una reunión de amiloidosis y salió el diagnóstico. Y estos pacientes hay que buscarlos. Fue derivado después a su centro y espero poder hacer la pesquisa para seguir con el estudio de este paciente. Caso 6. Este es un caso que la idea les quiero mostrar el por qué los casos tienen que ser evaluados multidisciplinarios, ¿ya? Esta paciente en particular no tiene cardiopatía por amiloidosis, pero sí les quería comentar el grado de complejidad que tienen los diagnósticos. Esta es una paciente de 69 años, de ascendencia italiana, que tenía antecedentes de trombocitosis esencial, no es hipertensa, no es diabética. Su padre tenía una polineuropatía periférica que no fue estudiada y quedó en silla de ruedas a corta edad. No tenía ningún otro antecedente importante, salvo la polineuropatía. En 2011 inicia este adormecimiento de disestesia de las extremidades, quemante en ambas extremidades inferiores a distal sin pérdida de fuerza. Diagnóstico pensaron polineuropatía periférica, idiopática. El 2014 lo evalúa de hematología, reumatología y neurología, se hace estudio autoinmune completo, normal. Pero la paciente presenta una pérdida de visión y le hacen una biopsia de humor vítreo. ¿Qué aparece en el humor vítreo? Amiloide. Neurología persiste con parestesia y disestesia, respuesta parcial a la pregabalina, se solicita nueva electromiografía y biopsia de nervio sural. ¿Qué aparece en el nervio sural? Amiloidosis. Ahí están las características de las biopsias con la tinción con rojo Congo y su birrefringencia. Le hicimos un estudio ecocardiográfico, lo dimos por el grupo, normal. Le hicimos estudio hematológico, tenía relación kappa lambda de 2.55, por lo tanto caía dentro del diagnóstico de amiloidosis AL, porque tenía relación kappa lambda. Y se evaluó, y se dejó el tratamiento como amiloidosis AL. ¿Cuál es el problema? Es que, bueno, esto es la gráfica de su familia, que italiano Génova, llega a Chile a los 26 años y a los 64 años inicia el padre este adormecimiento de las extremidades y pierde la marcha. El estudio electromiográfico mostró que eran compatibles con un daño polineuropático, sensitivo y motor, más bien crónico, desmielinizante. Y se hace este estudio que es el test somatosensorial, que es un estudio básicamente para evaluar si el paciente tiene percepción al calor y al frío. Y esta paciente en particular no sentía nada en las piernas. Estos pacientes hacen una neuropatía tan severa que llegan a tener amputaciones de dedos y piernas por quemaduras o por exposición al frío. Con este test somatosensorial, evidentemente el neurólogo empezó a sospechar, y además con antecedentes de amiloidosis, que este no era el curso habitual de una amiloidosis AL. Se le hizo el estudio genético y, sorpresa, se encontró con un estudio genético compatible con una variante de la valina por metionina en la posición 50, que es una variante que se da fundamentalmente en Italia, y evidentemente de transmisión heterocigótica,
por lo tanto, requiere estudio familiar completo. Esta paciente estuvo cercano varios años en tratamiento con amiloidosis AL y una amiloidosis por transtiretina, que es una transtiretina mutada. O sea, es un diagnóstico extraordinariamente complejo y que requirió la evaluación multidisciplinaria. Esta paciente, en el fondo, lo tuvimos que reevaluar y discutir en el grupo para saber cuál era el diagnóstico, y finalmente el test genético nos hizo el caso índice, y evidentemente en el estudio familiar de este paciente probablemente vamos a tener más de algún otro familiar con la patología, y probablemente vamos a requerir el tratamiento con esta familia para este paciente, para los otros pacientes. Esta paciente en particular, por el tremendo daño, ya esta paciente está en silla de ruedas, ya no puede caminar. Probablemente el neurólogo ya desechó la posibilidad de dar un gen estabilizador. Como grupo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hematólogos, cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, patólogos, dermatólogos, radiólogos y las demás especialidades que tienen que estar acá. El grupo tiene que ser multidisciplinario porque un puro especialista no lo va a resolver. Yo les puedo decir que claramente este caso que evaluó el neurólogo de nuestro centro es especialista en neuropatía periférica, y la verdad es que todos nosotros lo evaluamos, y cuando empezamos a buscar los antecedentes, comprenderán que por una amiloidosis por transtiretina mutada sin compromiso cardíaco, estaba un poco alejado de mi campo, pero se los quería mostrar porque estos pacientes existen, y esta paciente en un centro de derivación terciaria no nos dimos cuenta hasta un buen tiempo. Como último, quiero mencionarles que a través de Pfizer postulamos a un proyecto de investigación, y que fue aprobado los fondos por Pfizer y apoyado por la Sociedad Chilena de Cardiología, que vamos a incluir a 10 centros, y vamos a tratar de hacer un primer registro multicéntrico de amiloidosis por transtiretina. Fundamentalmente en este grupo vamos a tener algunas reuniones con los cardiólogos ecocardiografistas de los centros, pero fundamentalmente es un estudio dirigido a hacer estudios ecocardiográficos con deformación por strain, que les vamos a hacer, en el caso que no tengan cadenas livianas, les vamos a hacer estudio con cintigrafía con pirofosfato, y en algunos casos vamos a tomar en los pacientes menores de 70 años estudio genético y resonancia cardíaca también en los casos que sean indeterminados por la cintigrafía. La verdad es que es un estudio que a nosotros nos tiene bastante motivados, y esperamos tener una experiencia para poder replicar acá y en el extranjero, para poder mostrar que si bien nuestro país no es un lugar aparentemente tremendamente prevalente de amiloidosis por transtiretina, pero la verdad es que esa información no la tenemos. Y la única forma de partir los diagnósticos es haciendo protocolos seriados en los distintos hospitales de primero en Santiago, y finalmente esperamos poder hacer algo a nivel del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a hacer una sesión a continuación de preguntas y respuestas. Han salido varias preguntas, y la verdad es que varias felicitaciones a ambos expositores, así que transmito las felicitaciones de todos ellos a ustedes también, así que muchas gracias por su charla. Vamos a hacer algunas preguntas en relación a la primera conferencia y después algunas otras en relación a la segunda. Doctor Jalil, hay algunas preguntas en relación a si hay alguna diferencia en la prevalencia, en cuanto a si es mayor en mujeres o en hombres, en general en la amiloidosis y en general en alguno de los subtipos. Los datos que existen, básicamente en la amiloidosis cardíaca por cadenas livianas, se da más o menos igual en hombres y mujeres. En cambio, las por transtiretina son más prevalentes en hombres, siendo la de tipo silvestre mucho más prevalente en hombres que en mujeres. También ahí las edades de aparición, eso lo mostramos, son la amiloidosis por transtiretina de tipo silvestre en general en hombres mayores de 70 años, y la mutada tiene un espectro más amplio entre los 30 y los 80 años en general, y ahí, como mostró uno de los casos, Jaime, hay historia familiar también.
¿Ya? Perfecto, gracias, doctor. Una pregunta también bien interesante es ¿por qué responden mal los pacientes que están expuestos a digitálico y bloqueadores de los canales de calcio? ¿Y cómo se presentan clínicamente estos pacientes? ¿Por qué uno sabe cómo están respondiendo mal? Bueno, una cosa interesante es la observación clínica de que hay pacientes hipertensos tratados por mucho tiempo por hipertensión, que tienen hipertrofia y que de repente empiezan a necesitar progresivamente menos fármacos. Hay que poner el ojo en esos pacientes respecto de cardiopatía amiloidea. Ahora, la respuesta es porque no tienen un efecto fisiopatológico que en el fondo es cómo saco el amiloide de un tejido donde está depositado. Y en ese sentido las terapias, ya sea anticélulas plasmáticas, como el bortezomib, o en el caso de la TTR, como los estabilizadores, por ejemplo, el tafamid es uno de ellos, estabilizadores de la transtiretina es para impedir los depósitos. No tenemos fármacos, yo mencioné la doxaciclina, puede ser que degrade esos depósitos, son cosas que es difícil estudiar. Y los vasodilatadores, la verdad de las cosas es que estos pacientes en general además pueden tener más o menos un tercio de ellos, un 20 a 30% de ellos, disfunción autonómica. Entonces, estamos desfavoreciendo, haciendo más hipotensos a estos pacientes y bueno, y no ayudándoles simultáneamente a mejorar esta infiltración cardíaca que produce disfunción. Primero, por lo tanto, clínicamente en el tratamiento de la falla cardíaca de estos pacientes están los diuréticos en dosis tolerable, espironolactona probablemente. Yo escuché a un doctor brasilero con bastante experiencia en miocardiopatía amiloidea, también probablemente estamos hablando del tratamiento de la falla cardíaca en estos pacientes, no el tratamiento de la enfermedad. Probablemente estos nuevos inhibidores de SGLT2 también podrían servir. Él tenía alguna experiencia con esos pacientes. Pero lo clásico que no funciona para la falla cardíaca con fracción de eyección reservada no funciona acá. Y lo poco que funciona para la falla cardíaca con fracción preservada, de ellos, espironolactona probablemente, y también diurético, de ASA. Perfecto. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial con otras cardiopatías por almacenamiento, como la infiltración de fosfolípidos, el Niemann-Pick? Bueno, yo no soy ecocardiografista ni imagenólogo cardíaco, pero básicamente el aspecto, la hipertrofia concéntrica yo diría que es como una de las claves clínicas generales y que traspasa al exclusivo cardiólogo clínico. Una hipertrofia cardíaca concéntrica con 14 o más para arriba debe hacernos sospechar siempre. Y ahí empezar a descartar. Ahora, la resonancia tiene un rol en el diagnóstico diferencial de esto también, una vez que hemos descartado amiloidosis. La resonancia es un elemento clave y por eso aparece cuando no damos con el diagnóstico, ya sea porque no es ATTR y tampoco es por cadenas livianas, pero es una infiltración. Bueno, ahí tenemos que seguir con cardioresonancia sí o sí. Jaime, ¿alguna acotación al respecto? La verdad es que la resonancia tiene la característica fundamental que permite hacer una caracterización tisular.
Desde el punto de vista, por ejemplo, la verdad es que yo experiencia en Niemann-Pick, la verdad que no tengo fundamentalmente, pero por ejemplo la enfermedad de Fabry, que uno pudiese tener de alguna forma un diagnóstico diferencial en estos casos, la cardioresonancia con medidas paramétricas permite hacer claramente un diagnóstico diferencial, porque prácticamente el Fabry está mucho más abajo la captación con T1 mapping que un paciente incluso hipertenso o normal, versus los pacientes que tienen la cardiopatía amiloidea, que tienen un valor de T1 mapping muy, muy elevado. O sea, la cardioresonancia en esos casos permite hacer un diagnóstico diferencial extraordinario. Yo sigo insistiendo, sí, que el primer estudio es ecocardiográfico, y la resonancia hay que pedirla en casos particulares en los cuales uno quisiera hacer el diagnóstico diferencial. La miocardiopatía hipertrófica versus cardioresonancia, o sea, versus amiloidosis, por cardioresonancia es tremendamente fácil de hacer el diagnóstico y bastante sensible y específico. Perfecto. Hay varias preguntas en relación al pirofosfato, y en relación a eso vamos a tener una segunda sesión donde vamos a dedicarnos en extenso a hablar de cintigrafía y además del tratamiento. Así que voy a guardar esas preguntas para la siguiente sesión para que las tengan presentes, que las vamos a responder ahí con todos nuestros especialistas. Jaime, otra pregunta, una pregunta más bien práctica. He hecho el diagnóstico sindromático de amiloidosis cardíaca por imágenes, y considerando que la resonancia puede no ser 100% categórico en diferenciar el tipo de amiloidosis, y tenemos un estudio hematológico solo con hallazgo de una gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Cómo podríamos seguir en nuestro medio, sobre todo en el sistema público? O sea, yo trabajo en el sistema público también, y la verdad es que una de las peleas que yo tuve el primer día, y que afortunadamente todo el equipo de cardiólogos que trabajan en el centro peleamos en conjunto, es que la ecocardiografía tiene que ser ecocardiografía con deformación miocárdica. O sea, eso fundamentalmente, el strain en la actualidad da una información que es muy, muy importante para el diagnóstico de las cardiopatías, ¿ya? La cardioresonancia, nosotros tampoco tenemos resonador en nuestro centro. En nuestro nuevo hospital, cuando lo terminen de construir, si Dios quiere, vamos a tener 3 resonadores, pero en la actualidad no tenemos resonancia y las tenemos que pedir extrasistema. Ahora, la ecocardiografía da elementos muy, muy importantes, y tal como les mostraba algunos casos, que acá el aspecto clínico, las evaluaciones clínicas entre el electro, el ProNP, la troponina, la disrelación albúmino-proteica, son muy importantes para llegar a hacer el diagnóstico diferencial. Los pacientes con ATTR, en general la wild type, que es la típica el senil, en general tiene una prevalencia en pacientes sobre 80 años que es casi el 10% de la población. O sea, es una prevalencia enorme, 90% en hombres, 10% en mujeres, pero esas poblaciones, cuando han sido estudiadas con cardioresonancia, han llegado hasta casi 20% en mujeres, o sea, tampoco es tan atípico. Yo el caso que les mostré era de una típica ATTR en mujer, a los 83 años. Entonces, yo creo que los diagnósticos, al menos con ecocardiografía, con técnicas de deformación y electrocardiograma, es suficiente. Y eso en muchas regiones ya los tienen. En caso de no tenerlo, bueno, uno tendría que acostumbrarse con la imagen bidimensional del ecocardiograma y el electro y derivar a un centro terciario. O sea, es lo que hay que hacer. Ojalá, a mí me encantaría en algún futuro poder formar un centro de derivación nacional de amiloidosis como lo tiene el Reino Unido, por ejemplo, y poder centralizar los pacientes y estudiarlos con todas las técnicas que se necesitan. Pero al menos la unión entre ecocardiografía, electro, exámenes de laboratorio y el hematólogo es fundamental. Ahí respondiste varias preguntas también que habían salido hace poquito. En todos los esquemas diagnósticos se propone la resonancia cardíaca, y en relación a lo mismo, ¿el estudio debe avanzar a descartar ambos tipos de amiloidosis siempre? Claro, por eso les mostraba el algoritmo de la clasificación de ATTR, porque la verdad es que la resonancia aporta mucha información, pero les mostraba el caso clínico de la amiloidosis AL que nos llegó este año, que la verdad es que el diagnóstico de amiloidosis AL era bastante evidente desde el punto de vista clínico. La resonancia está dentro de los parámetros que uno puede utilizar,
pero para la amiloidosis por transtiretina, cuando hay ausencia de cadenas livianas, y cuando no hay cadenas livianas ni a la inmunofijación, ni sangre y orina, y la cuantificación de las cadenas livianas está en esa relación que está entre 0,26, o sea, entre 0,6 y 1,26, la verdad es que en ese contexto, si no hay cadenas livianas, uno debería estudiar con scintigrafía. La scintigrafía con pirofosfato tiene una muy alta sensibilidad y especificidad en este setting. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, ¿para qué nos serviría la resonancia? Ayudaría, pero probablemente no en forma más importante que la scintigrafía. Los estudios, por ejemplo, de volumen extracelular, el cálculo de volumen extracelular por cardioresonancia, han demostrado un valor pronóstico de la amiloidosis por transtiretina. Por lo tanto, pero la verdad es que la mayoría de los scores pronósticos utilizan función renal, troponina, proBNP. Y la presencia del volumen extracelular pudiese ayudar también para poder establecer pronóstico, pero el diagnóstico en ese caso fundamentalmente es con scintigrafía. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas. Yo quiero nuevamente darle las gracias a los expositores y darle las gracias también a toda nuestra numerosa audiencia y nuevamente reiterarle mis felicitaciones por la calidad de las exposiciones. Así que no queda nada más que darle nuevamente las gracias y dejarlos invitados a la segunda sesión de este tema, que va a ser en 2 semanas más. Prontamente les va a llegar la invitación a sus redes sociales y también a sus correos, así que estén atentos para que no se pierda la segunda parte de esto, que viene, como les decía, con el manejo de la scintigrafía y el tratamiento. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.